Nunca me voy a olvidar de ese sonido. El agua de la ducha cayendo, y las dos voces dentro. Sí, dos. Eran las 7:30 de la tarde, un martes como cualquier otro. Yo había salido antes del curro porque el jefe se puso en plan amable por primera vez en el mes. Pensé en pasar por la panadería y comprarle a Laura esas napolitanas que le flipaban, las de chocolate, las que siempre decía que ya no comía porque se estaba cuidando, pero que se zampaba igual cuando nadie miraba. Aparqué frente al portal, subí en silencio, no por nada raro, simplemente por costumbre, y entré a casa sin hacer ruido. La puerta no estaba echada con llave, cosa rara en ella. Caminé directo hacia la cocina para dejar la bolsa y me quedé quieto al oír la ducha. Vale, nada raro hasta ahí. Pero luego escuché una carcajada. Y no era suya. Era masculina. Y después, la de ella. Esa risa, esa mezcla de complicidad y deseo que conocía demasiado bien. En ese momento no pensé, reaccioné. Caminé despacio por el pasillo, con el corazón golpeándome el pecho como un martillo, y me detuve frente a la puerta del baño. Cerrada. Vapor saliendo por debajo. Ruidos, agua, risas entrecortadas. Me quedé ahí, inmóvil, como un idiota, intentando procesar lo que sabía que estaba pasando al otro lado. No vi nada. No escuché nombres. No tengo una grabación para enseñar. Solo tengo esa escena, mi mujer, en nuestra ducha, en nuestra casa, con otro hombre. Y yo de pie, con una bolsa de napolitanas en la mano, sudando frío. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Puede que 1 minuto. Puede que 5. Pero cuando reaccioné, dejé la bolsa en el suelo, me giré, cogí mis llaves y me largué sin decir nada. Bajé por las escaleras con las piernas temblándome. Me metí en el coche y me quedé ahí sentado, mirando la nada, sin saber si reír, gritar o vomitar. Y no hice ninguna de las 3 cosas. Solo encendí el coche y conduje sin rumbo. Esa noche dormí en casa de mi hermano, pero no le dije nada. Inventé una excusa absurda, algo de unas obras en casa, que me miró raro pero aceptó. Me acosté en el sofá con los ojos abiertos toda la noche, repitiéndome esa escena una y otra vez como si fuera un bucle. Y con una sola pregunta dándome vueltas en la cabeza. ¿Por qué? Esa noche no dormí. Estaba tumbado en el sofá de casa de mi hermano, mirando el techo como si fuera a encontrar alguna respuesta escrita ahí. La televisión estaba encendida, pero no prestaba atención a nada. Solo pensaba en ella, en la ducha, en las risas, en el sonido del agua. No quería imaginar los detalles, pero mi cabeza lo hacía igual. Me maldecía a mí mismo por no haber abierto la puerta, por no haber entrado de golpe, por no haber visto sus caras, por no haber exigido una explicación ahí mismo. Pero no lo hice, y eso me carcomía más que lo que podía haber visto. Tenía la duda metida como una astilla bajo la piel, y lo peor era no tener ni una sola prueba, ni una sola imagen real que pudiera confirmar lo que mis oídos ya sabían. Cuando mi hermano se levantó por la mañana me encontró en la misma posición. No me hizo muchas preguntas, solo me ofreció café. Le dije que iba a volver a casa a recoger unas cosas. No me creyó del todo, pero no insistió. En el coche, de camino, intenté pensar con claridad. No podía simplemente aparecer, hacer como si nada, desayunar juntos y ver si ella se le escapaba algo. Tampoco podía empezar a gritar como un loco sin tener algo en las manos. Así que decidí hacer lo único que se me ocurrió, actuar como si no supiera nada. Abrí la puerta de casa con mis llaves como siempre, entré, saludé en voz alta, y la vi salir del dormitorio con una bata puesta, el pelo seco, sin ningún gesto raro en la cara. Me saludó con un beso en la mejilla, como si la noche anterior no hubiese pasado absolutamente nada. Me dijo que se había acostado temprano, que estaba agotada. Yo asentí.
Me reí incluso. Le dije que me quedé en casa de mi hermano viendo pelis hasta tarde y que me quedé a dormir porque no quería conducir tan tarde. Me creyó. O fingió creerme. Durante el desayuno me puse a observar todo. El baño estaba impecable, como si nadie más lo hubiese usado. Ni una toalla fuera de lugar, ni un peine mojado, nada. Laura me hablaba de sus planes para el día, del trabajo, de una reunión que tenía por la tarde, y yo solo pensaba en cómo podía estar tan tranquila, tan normal, tan limpia de culpa. O era una gran actriz, o realmente no veía nada malo en lo que había hecho. Y eso era todavía peor. Pasaron los días y seguí igual. Haciendo como que todo estaba bien, sonriendo, cocinando, charlando de tonterías. Ella no cambiaba nada de su rutina, pero yo empecé a fijarme en cosas que antes no veía. Se duchaba más seguido que antes, se arreglaba mucho más para ir a trabajar, incluso cuando decía que tenía días tranquilos en la oficina. Recibía llamadas y salía de la habitación para hablar. A veces decía que era su jefa, que no quería molestar. Otras veces, directamente decía que era su madre, y yo no le preguntaba más. Todo eso me hacía sentir como un fantasma en mi propia casa, como si ya no fuera parte de su vida, sino un invitado que debía quedarse callado para no molestar. Lo que más me dolía no era el sexo, ni la posibilidad de que hubiera otro. Era la frialdad con la que ella seguía adelante. Yo había dejado de dormir, había perdido el apetito, estaba paranoico, analizando cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Y ella, en cambio, parecía más feliz, más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Eso era lo que me mataba. Que ella estuviera bien. Una tarde, cuando dijo que iba a ir al gimnasio después del trabajo, decidí seguirla. Me sentí un imbécil por hacerlo, como si fuera un adolescente inseguro, pero necesitaba saber. Me senté en el coche media hora después de que saliera, la esperé cerca de la oficina y la seguí a distancia. No fue al gimnasio. Se desvió antes y aparcó en una calle residencial, en un barrio donde no conocíamos a nadie. Caminó hacia un portal, llamó, y alguien le abrió. No vi su cara, solo vi cómo ella entraba con paso rápido, sin mirar atrás. Me quedé ahí 40 minutos. No sabía qué esperaba. Quizá verla salir, quizá ver al tipo. Quizá reunir valor y subir yo también. Pero no hice nada. Me fui a casa, me duché y preparé la cena. Cuando llegó, traía el pelo mojado, una mochila con ropa deportiva, y me habló de lo duro que había estado el entrenamiento. Le dije que tenía buena cara. Me dio las gracias, sonrió y se metió a la ducha otra vez. No sabía cómo manejar la situación. No tenía pruebas, no tenía fotos, no tenía nada. Solo hechos que, por separado, podrían no significar nada, pero que juntos construían una verdad tan evidente que me quemaba la garganta. Y, sin embargo, ahí seguía. Callado. Fingiendo. Esperando no sé qué. Quizá una confesión, quizá que ella se equivocara y dijera un nombre, dejara un rastro. Pero no lo hacía. Era perfecta en su engaño, o simplemente ya no le importaba si me daba cuenta o no. Una noche me senté en el sofá y le dije que la notaba rara. Que quería saber si estaba bien, si había algo que no me estaba contando. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que estaba pasando por una etapa difícil, que se sentía vacía, que necesitaba reencontrarse consigo misma. Que yo no tenía la culpa, pero que ella no se sentía bien. Le pregunté si había alguien más. Me miró directo a los ojos y me dijo que no. Que cómo podía pensar eso. Que si no confiaba en ella. Ahí fue cuando sentí por primera vez que algo en mí se apagaba. Que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Que no podía seguir mirándola a los ojos y creyendo sus mentiras. Pero aún no estaba listo para romperlo todo.
No sin pruebas. No sin mostrarle que no soy estúpido. No sin que ella supiera que lo sé todo. Esa noche me acosté en el sofá. Le dije que tenía calor, que no podía dormir bien en la cama. Ella no insistió. Ni una pregunta, ni una queja. Solo un vale, cariño, y se dio la vuelta para dormir. Y ahí, en la oscuridad del salón, decidí que no iba a seguir siendo el espectador de mi propia humillación. Que iba a hacer algo. Que necesitaba una verdad completa. Algo que no pudiera negar. Porque si iba a destruir mi vida, al menos quería ver cómo caía todo delante de sus ojos. No esperé mucho más, porque seguir viviendo así me estaba destrozando la cabeza y el cuerpo, y una mañana de sábado, a las 9:20, cuando ella estaba en la cocina preparando café como si el mundo no se estuviera cayendo, me senté frente a ella, apoyé los codos en la mesa y le dije que necesitábamos hablar de verdad, sin rodeos, sin frases bonitas y sin hacerse la sorprendida. Laura levantó la vista, frunció el ceño y me preguntó qué me pasaba, con ese tono calmado que siempre usaba cuando quería controlar la conversación. Le dije que ya estaba bien de historias, que no iba a seguir fingiendo que no veía nada, que llevaba semanas sintiéndome como un imbécil y que necesitaba que me dijera la verdad. Ella suspiró, se apoyó en la encimera y me soltó que estaba exagerando, que estaba paranoico, que si eso era todo lo que tenía que decirle me estaba equivocando de camino. Ahí fue cuando sentí que me subía el calor a la cara, que me temblaban las manos, y me levanté de la silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás con un golpe seco. Le dije que no me tratara como a un crío, que sabía perfectamente que había alguien más, que no era idiota, que había visto cosas, seguido rutas, notado ausencias, escuchado silencios demasiado largos. Laura me miró como si yo fuera un extraño, y me dijo que estaba cruzando una línea muy peligrosa, que la estaba acusando sin pruebas, que eso no se hacía en un matrimonio. Le pregunté si también era parte del matrimonio meterse en una casa ajena por las tardes y volver como si nada, y ahí fue cuando su cara cambió por primera vez. No gritó, no lloró, no negó con fuerza. Se quedó quieta, mirándome, midiendo cuánto sabía y cuánto no. Me dijo que estaba cansada, que se sentía ahogada, que nuestra relación llevaba años muerta y que yo no me había dado cuenta porque estaba cómodo. Le pregunté si eso justificaba engañarme, y me contestó que no lo veía como un engaño, que no había planeado hacerme daño, que simplemente había pasado. Le dije que no pasaba nada sin que alguien lo empujara primero, y que no me insultara con excusas baratas. La discusión subió de nivel rápido. Empezamos a decirnos cosas que llevábamos tiempo guardando. Ella me echó en cara mi rutina, mis horarios, mis silencios. Yo le recordé todo lo que había hecho por ella, las veces que la apoyé cuando dudaba de su trabajo, cuando se sentía menos que los demás, cuando no confiaba en sí misma. Le pregunté cuántas veces había pensado en mí antes de irse con él. No respondió. Solo bajó la mirada. Ese gesto, ese puto gesto, fue peor que cualquier confesión. Me acerqué más de la cuenta. No la toqué, pero invadí su espacio. Le dije que me dijera su nombre. Me dijo que no. Le dije que no se atreviera a protegerlo delante de mí. Me empujó el pecho con la mano abierta y me gritó que me calmara, que no tenía derecho a intimidarla. Ahí fue cuando perdí los nervios del todo. Golpeé la mesa con el puño, sentí el dolor subir por el brazo, y le dije que no se hiciera la víctima, que la víctima era yo, que el que se había quedado solo dentro de una relación era yo. Ella empezó a llorar entonces, pero no como yo esperaba. No era arrepentimiento. Era rabia. Me dijo que se había sentido viva con él, que se había sentido deseada, escuchada, importante. Me clavó esas palabras como si fueran normales, como si no estuviera confesando algo que nos rompía en dos. Le pregunté si se lo había dicho a él también, si le había prometido cosas, si había hablado mal de mí.
Me dijo que no sabía qué iba a pasar, que no pensaba tan lejos, que solo quería sentirse bien en el momento. Le dije que eso tenía un nombre y que no hacía falta decirlo en voz alta. Me dijo que no era justo, que yo también tenía parte de culpa. Me reí, pero no fue una risa alegre. Le dije que claro que tenía culpa, que confié, que bajé la guardia, que pensé que bastaba con estar ahí. Le dije que nunca le había faltado al respeto, que nunca le había mentido, que nunca me había escondido. Ella me contestó que el respeto no sirve de nada cuando no hay pasión. Le pregunté desde cuándo pensaba así. Me dijo que desde hacía mucho. Desde antes de él. Eso me dejó vacío. Me senté otra vez, apoyé la cabeza entre las manos y me quedé mirando el suelo. Sentía una presión en el pecho que me costaba controlar. Le dije que necesitaba saber cuánto tiempo llevaba todo eso. Me dijo que unos meses. Le pregunté si había sido en nuestra casa. Dudó. Le dije que no me mintiera más. Asintió con la cabeza, casi sin mirarme. Ahí sentí algo que no había sentido nunca. No ganas de pegarle, no odio puro, sino una mezcla de asco y tristeza tan fuerte que me mareó. Me levanté y fui al dormitorio. Abrí el armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa sin orden. Ella me siguió, me dijo que no me fuera así, que habláramos con calma, que no hiciera locuras. Le dije que la locura ya estaba hecha, que yo solo estaba reaccionando. Me agarró del brazo. Me giré y le dije que me soltara. No grité, pero mi voz salió dura, y eso la hizo soltarme al momento. Antes de irme, me miró y me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que todavía no lo sabía, pero que no pensara ni por un segundo que todo iba a quedarse así, que no iba a fingir, que no iba a callarme. Me dijo que no quería perderme. Le contesté que ya me había perdido. Cogí la maleta, salí del piso y bajé las escaleras sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el coche, con el cuerpo temblándome y la cabeza a punto de estallar, no sentía alivio ni orgullo. Solo una certeza fría, nada volvería a ser como antes, y esta vez no iba a ser yo el que se quedara recogiendo los restos en silencio. Si quieres, continúo con la parte 4, donde empieza la venganza tangible. No volví a casa esa noche. Me fui a un hotel pequeño cerca de Atocha, uno de esos que no preguntan demasiado y donde nadie te mira dos veces. Dejé la maleta en el suelo, me senté en la cama sin deshacerla y me quedé mirando la pared durante casi una hora. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Pensaba. Pensaba en todo lo que había dicho, en todo lo que ella había confesado sin terminar de confesar, en esa forma suya de justificarlo todo sin asumir nada. Y cuanto más pensaba, más claro lo veía. Si yo me iba a hundir, no iba a hacerlo solo. No por venganza ciega, no por orgullo herido, sino porque ella había tomado decisiones y esas decisiones tenían consecuencias reales, prácticas, incómodas. A la mañana siguiente me levanté temprano y fui directo a una gestoría. No llamé antes. Entré, pedí hablar con alguien y me senté. Expliqué que estaba casado, que había separación de hecho, que necesitaba información clara sobre cuentas, propiedades, contratos y responsabilidades. No pedí consejos emocionales, pedí datos. Durante una hora me explicaron qué podía hacer, qué no, cómo moverme sin meterme en problemas y cómo proteger lo que también era mío. Salí de ahí con una carpeta llena de papeles y una calma rara, como si al menos una parte del caos ya tuviera un orden. Ese mismo día fui al banco. Pedí cita con el gestor que llevaba nuestras cuentas. Le expliqué que estaba en proceso de separación y que necesitaba dividir movimientos, revisar gastos, separar accesos. No di detalles íntimos, no hacía falta. El tipo me miró con cara profesional y empezó a teclear. Revisamos pagos, transferencias, gastos en efectivo.
Y ahí apareció lo que necesitaba. No era una prueba romántica, ni un mensaje, ni nada así. Eran movimientos repetidos, retiradas en horarios concretos, pagos en sitios que no cuadraban con su rutina habitual. Todo legal, todo frío, todo claro. Eso también era una forma de verdad. Por la tarde fui a casa, pero no para hablar. Fui cuando sabía que ella no estaría. Entré, abrí el armario y empecé a sacar mis cosas. No las rompí, no tiré nada. Simplemente separé. Mi ropa, mis documentos, mis objetos personales. Dejé su espacio intacto, como si ya no me perteneciera. En el salón quité mis libros de la estantería, mis discos, incluso algunas fotos en las que ya no me reconocía. No hice ruido. No dejé notas. Me fui cargado con cajas y con una sensación extraña de control. Esa noche le escribí un mensaje. No era largo. No era dramático. Le dije que había separado mis cosas, que había iniciado trámites, que a partir de ahora cualquier tema económico lo hablaríamos con calma y por escrito. No le pedí explicaciones. No le pedí perdón. No le dije que la odiaba. Solo marqué una línea. Me respondió casi de inmediato, diciendo que eso no era necesario, que estábamos actuando en caliente, que podíamos arreglarlo. No contesté. Los días siguientes fueron una rutina nueva. Trabajo, gimnasio, papeleo, silencio. Ella intentó llamarme varias veces. No respondí. No por castigarla, sino porque no tenía nada más que decirle sin perder los nervios. Y entonces hice lo siguiente. Llamé a sus padres. No para contarles todo, no para humillarla, sino para informarles de que nos estábamos separando y que prefería que se enteraran por mí antes de que las cosas se torcieran. Su madre se quedó en silencio largo rato. Su padre me preguntó si había alguien más. Le dije que sí. No di nombres. No hizo falta. Eso cambió el tablero. Porque Laura siempre había cuidado mucho su imagen familiar. Siempre había sido la hija correcta, la que no daba problemas. A partir de ese momento empezó a llamarme de verdad, no con tono conciliador, sino nervioso. Me preguntó por qué había hecho eso, que no tenía derecho, que estaba exagerando. Le dije que estaba haciendo exactamente lo mismo que ella había hecho conmigo, tomar decisiones sin consultarme, solo que las mías no eran a escondidas. Un viernes por la tarde quedamos para hablar. En un bar tranquilo, lejos de casa. Llegó seria, cansada, sin maquillaje. Me dijo que no entendía por qué estaba llevando todo tan lejos, que no había sido para tanto, que solo había sido una etapa. Le dije que para mí había sido suficiente. Que no estaba dispuesto a seguir en una relación donde yo era el último en enterarme de todo. Me dijo que estaba destruyendo años de historia. Le contesté que no los había empezado yo a destruir. Le expliqué con calma todo lo que había hecho. Las gestiones, la separación de cuentas, la información que ya tenía clara. No levanté la voz. No la insulté. Ella me escuchaba con la mandíbula tensa. Me dijo que eso era una venganza. Le respondí que no, que era una consecuencia. Que la venganza sería intentar hacerle daño sin sentido, y que yo solo estaba reorganizando mi vida sin contar con ella. Eso le dolió más que cualquier grito. Antes de irnos me preguntó si había alguien más por mi parte. Le dije que no. Me dijo que entonces por qué hacía todo eso. Le contesté que porque podía y porque era necesario. Que seguir como si nada hubiera pasado habría sido traicionarme a mí mismo. Se quedó callada. Pagamos cada uno lo suyo y nos fuimos sin despedirnos. Esa misma semana recibí un mensaje suyo diciendo que el otro había desaparecido, que no sabía nada de él, que se sentía utilizada. No respondí. No era mi problema. Ya no.
Al día siguiente me pidió vernos otra vez. Acepté. No por esperanza, sino por cierre. Nos sentamos en el mismo bar. Esta vez estaba más tranquila. Me dijo que había pensado mucho, que se había dado cuenta de que lo había hecho todo mal, que había confundido aburrimiento con falta de amor. Le dije que eso no cambiaba los hechos. Me preguntó si había alguna posibilidad de arreglarlo. Le respondí que no lo sabía, pero que no iba a decidir nada mientras ella siguiera viéndome como una opción segura después de haberse permitido todo. Me pidió tiempo. Le dije que el tiempo ya no era algo que pudiera regalar sin más. Cuando me levanté para irme, me dijo que no entendía cómo podía ser tan frío. Me giré y le dije que no era frialdad, que era cansancio, y que eso no se cura con promesas. Salí de allí sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. No me sentía mejor, pero me sentía firme. Y eso, después de semanas sintiéndome pequeño, era lo único que importaba. Si quieres, continúo con la parte 5, la última conversación y el cierre emocional. No quería volver a hablar con ella, pero sabía que en algún momento tendríamos que hacerlo, no por nostalgia, no por cerrar heridas, sino por el simple hecho de que no se puede desaparecer así de la vida de alguien con quien has compartido tanto sin dejar ni una frase clara sobre qué sigue. Habían pasado casi 3 semanas desde la última vez que nos vimos, y durante ese tiempo no intercambiamos más que 2 o 3 mensajes secos, todos relacionados con asuntos prácticos, cosas de la cuenta del banco, el alquiler del piso, el coche. Nada más. Yo había conseguido un pequeño apartamento en el barrio de Delicias, algo modesto pero suficiente, y me había acostumbrado a un silencio que, aunque al principio dolía, luego se volvió cómodo. Ella me escribió un domingo por la noche. Me dijo que quería hablar, una última vez, sin peleas, sin reproches, solo los dos. Lo pensé un par de horas, y acepté. Nos vimos el martes siguiente, en un parque, sentados en un banco, como si fuéramos 2 personas que nunca habían vivido juntas. Llegó puntual, sin maquillaje, con una sudadera vieja que me sonaba de otras épocas, y con cara de no haber dormido bien en varios días. Me saludó con un gesto de cabeza y se sentó sin decir nada. Yo hice lo mismo. Pasaron unos segundos largos antes de que hablara. Me dijo que no sabía por dónde empezar. Le contesté que por donde quisiera. Respiró hondo y me dijo que no sabía qué esperaba, que quizás una disculpa no iba a arreglar nada, pero que necesitaba decirlo. Le dije que la escuchaba. Me dijo que no tenía excusas, que lo que había hecho estaba mal, que no había sido solo un error puntual, que había sido una cadena de decisiones cobardes, una detrás de otra, y que al principio lo justificaba como una forma de huir del aburrimiento, pero que después ya ni siquiera sabía por qué seguía viéndolo, solo que sentía que si lo dejaba, iba a tener que mirar de frente todo lo que había hecho y no se atrevía. Le pregunté si lo había amado. Dijo que no. Que fue algo físico, algo emocional, pero que no lo amó. Que ni siquiera lo conocía bien. Le pregunté si volvería con él si él se lo pidiera. Me miró con tristeza y dijo que no, que eso estaba terminado, que él desapareció cuando se enteró de que ella estaba en proceso de separación, que nunca fue valiente. Le respondí que no me interesaba su vida con él. Que lo que quería saber era si en algún momento pensó en mí mientras pasaba todo. Me dijo que sí, que muchas veces, pero que cuando estás metido en algo así, te convences de que el otro ya no te quiere, de que todo está roto, aunque no sea verdad, solo para poder seguir sin sentirte culpable. Le pregunté si ahora se sentía culpable. Me dijo que sí. Le dije que era tarde. Se quedó en silencio. Yo también. Durante un rato nadie dijo nada. Escuchábamos solo el sonido lejano de los coches, alguna conversación suelta de otros bancos, niños jugando. Ella me dijo que entendía si yo no quería volver a verla, pero que no quería que nos despidiéramos odiándonos.
Le contesté que no la odiaba, que el odio era otra cosa, más intensa, más peligrosa. Lo que sentía era decepción, una decepción que me aplastaba por dentro, no por el sexo, no por el otro, sino porque no había sido capaz de ser honesta ni siquiera cuando todo estaba cayéndose. Me preguntó si pensaba seguir adelante con la separación formal. Le dije que sí. Me dijo que entendía. Que no iba a poner obstáculos. Que no tenía fuerzas para luchar contra algo que ya no existía. Le agradecí que al menos esa parte fuera clara. Me dijo que no quería discutir nada más, que si había algo que necesitaba de ella, lo pidiera directamente, sin rodeos. Le contesté que ya había tomado mis decisiones, que no iba a pedir nada, y que lo único que necesitaba era tiempo y distancia. Después de eso estuvimos unos 10 minutos más sentados, en silencio, sin saber si había algo más que decir. Ella se levantó primero, me dijo adiós sin emoción, y se fue caminando despacio. Yo me quedé en el banco, mirando hacia el suelo. No me sentí liberado, no me sentí mejor. Me sentí vacío, pero con algo claro, no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron extraños, como si ya no supiera muy bien cómo ocupar mi tiempo. Iba al trabajo, volvía a casa, ponía música, leía, intentaba mantenerme ocupado. Mis amigos más cercanos sabían algo, lo básico. No quería dar detalles, no quería convertirme en el protagonista de ninguna historia trágica. Solo quería pasar página, pero no es tan fácil cuando todo lo que hacías antes está conectado a alguien que ya no forma parte de tu vida. Un sábado por la mañana, mientras organizaba unos papeles, encontré una foto nuestra de hace años, en un viaje a Galicia. Estábamos los dos en una playa, con el viento levantándonos el pelo, riéndonos. La miré durante un rato, sin saber qué hacer con ella. No la rompí. Tampoco la guardé con cuidado. La metí en una caja con otras cosas que no sé si volveré a abrir. Un amigo me dijo que debía empezar de nuevo, conocer a otras personas, salir más. Le dije que no tenía ganas. No porque todavía estuviera enganchado a Laura, sino porque sentía que todo eso era forzado, artificial, y que necesitaba tiempo para reconstruirme por dentro. Me entendió, y no insistió más. A veces me despierto por la noche y me pregunto si ella duerme bien, si piensa en mí, si se arrepiente de verdad o solo porque salió mal. Pero son pensamientos que no llevan a ninguna parte. Lo único que puedo hacer ahora es seguir con mi vida, paso a paso, sin pretender que todo se arregla con un cambio de escenario. Porque cuando alguien te miente tan de cerca, no solo rompe la confianza en él o ella, sino también en uno mismo. Y esa es la parte más difícil de todo esto. Volver a estar solo después de tantos años no era lo que más me costaba. Lo que me jodía de verdad era darme cuenta de que todo lo que había construido con ella había dejado de tener valor en su cabeza mucho antes de que yo me diera cuenta, y mientras yo pensaba en vacaciones, proyectos, cenas juntos o simplemente en tener una vida tranquila, ella ya estaba en otra cosa, sintiéndose especial en otro sitio, con otra persona, sin decir nada, dejándome a mí como el último en enterarme de todo. Ahora, cada vez que entraba a mi piso nuevo y veía todo tan ordenado, tan limpio, tan neutral, pensaba en lo que había tenido y en lo que no supe ver a tiempo, y aunque no me faltaba nada material, lo que dolía era el hueco, la falta de sentido en los días que antes parecían normales y ahora eran solo una secuencia de tareas que llenaban el reloj pero no el ánimo. Empecé a correr. No por salud, sino por no estar quieto. Salía temprano, ponía los auriculares y corría hasta cansarme. A veces sin rumbo, a veces dando vueltas al mismo parque como un idiota, pero lo necesitaba. Me ayudaba a sacar la rabia, la ansiedad, el nudo que todavía llevaba en el pecho. No hablaba con casi nadie de lo que había pasado. Mi hermano lo sabía todo y me preguntaba de vez en cuando si necesitaba algo, pero no insistía. Un par de amigos más sabían lo esencial.
El resto solo sabían que me había separado y que me había ido de casa. A veces pensaba en contarles todo, poner nombre y detalles, pero no valía la pena. Ya había expuesto lo justo, ya había hecho los movimientos necesarios, ya había dejado claro ante su familia y los que importaban que lo que pasó no fue un simple nos fuimos distanciando, sino una traición que ella misma había alimentado hasta que se le escapó de las manos. Con el tiempo llegaron los papeles. La gestoría me avisó de que todo estaba en marcha, que ella había firmado sin objeciones, que el proceso iba a ser limpio y rápido. Me pidieron confirmar unos datos, responder un par de correos, y con eso quedaba todo listo. Fue un día raro cuando recibí el documento final, como si una parte de mí se apagara del todo. No hubo celebración, no hubo tristeza intensa, solo una sensación seca de cierre. Cerré el correo, me serví una copa de vino y me senté en silencio en la terraza. Me quedé ahí más de una hora sin pensar en nada, simplemente mirando la calle, viendo pasar a la gente, sin interés por sus vidas ni por la mía. Un par de días después, Laura me escribió. No para discutir, no para pedir volver, solo para decir que ya le habían entregado la copia del acta y que esperaba que todo lo demás pudiera resolverse con madurez. Le contesté que sí, que de mi parte no iba a haber más problemas, que estaba de acuerdo en cerrar cualquier tema pendiente con respeto. Me preguntó si podía llamarme. Le dije que no. Me agradeció por el trato. No respondí. A los pocos días me enteré por un conocido en común que ella había dejado su trabajo. Nadie sabía si fue por decisión propia o por presión, pero ya no estaba en la empresa donde había conocido al tipo aquel. Me pareció lógico. Seguramente todo se le vino abajo cuando él desapareció y ella se quedó sin pareja, sin marido, y con la reputación tocada. No me alegré. Tampoco me dio pena. Solo pensé que cada uno carga con lo que construye, y que ahora le tocaba reconstruirse a ella sola, igual que a mí. Durante un tiempo no quise ver a nadie nuevo. No porque pensara en Laura, sino porque no confiaba en nadie. Todo me parecía falso, forzado, una actuación. Pero con el tiempo, sin buscarlo, empecé a salir más, a hablar con gente sin pensar en si había futuro o no. Una compañera del trabajo, con la que siempre me había llevado bien, empezó a invitarme a cosas. Al principio decía que no, luego empecé a decir que sí. No era una relación, ni un intento de algo, solo dos personas comiendo, hablando, riéndose a ratos. Me venía bien. Me devolvía un poco la sensación de estar vivo, de que el mundo seguía aunque tu vida se hubiese roto en pedazos hace poco. Una tarde, ella me preguntó si estaba listo para algo serio. Le dije que no. No me lo tomó a mal. Me dijo que lo entendía. Y no volvió a tocar el tema. Seguimos viéndonos de vez en cuando, sin presión, sin nombres. A veces me preguntaba si eso podía llegar a algo, pero no forzaba respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, decidí dejar que las cosas pasaran sin intentar controlar todo. Con Laura no volví a cruzarme. No me la encontré en la calle, no la vi por redes, no supe más de ella. Sé que sigue viviendo en el mismo piso. No sé si está con alguien. No me importa. Lo que me quedó claro es que lo que se rompió entre nosotros no fue por un error, sino por una cadena de elecciones que se fueron acumulando mientras yo pensaba que todo seguía igual. Y ese tipo de daño no se repara con palabras bonitas, ni con arrepentimientos tardíos. Hoy, si alguien me pregunta qué aprendí, no tengo un discurso preparado. No tengo frases de autoayuda ni grandes verdades. Solo sé que cuando alguien deja de elegirte a ti y empieza a buscar fuera lo que ya no siente dentro, lo único que puedes hacer es irte a tiempo, antes de que la falta de respeto te destruya del todo. Lo importante no es entender por qué lo hizo, ni cuánto dolió, sino qué haces tú con todo eso cuando te cae encima. Yo decidí no quedarme ahí parado. Me levanté, actué, y me fui con dignidad,
que fue lo único que ella no pudo quitarme. Y con eso, estoy bien. No perfecto, no feliz como si nada hubiera pasado, pero bien. Vivo solo, me levanto sin tener que fingir, me acuesto sin preguntas en la cabeza, y aunque a veces la cama se siente demasiado grande, al menos sé que ya no estoy compartiéndola con una mentira. Eso, para mí, es suficiente.